España, 9 de febrero de 2026. Hoy nos sumergimos en el motor interno del país para analizar varias disposiciones clave. Veremos una importante enmienda al acuerdo de préstamo de España con el Fondo Monetario Internacional. Entraremos en la compleja red de convenios y adendas que mueve la administración pública, desde la gestión de autopistas a infraestructuras portuarias. Y acabaremos en un mosaico de temas que van desde la protección de la fauna en proyectos energéticos hasta las frías probabilidades matemáticas que rigen un sorteo. Efectivamente. Y lo que hemos encontrado al conectar todos estos puntos es una tensión fascinante, la que existe entre los grandes planes a largo plazo y, bueno, la realidad del día a día, que obliga a improvisar y adaptarse constantemente. Es una historia que se repite a todas las escalas, desde la economía global hasta el terreno más local. Pues empecemos por la escala más grande. La primera disposición es una enmienda a un acuerdo de préstamo entre España y el Fondo Monetario Internacional, el FMI. Suena importante, pero a ver, ¿qué significa esto en la práctica? ¿Es un nuevo rescate? ¿Más deuda? No, nada de eso. Es mucho más técnico, pero revela cómo funciona la maquinaria financiera global. Se trata de una prórroga de un acuerdo bilateral que ya existía desde 2021. Piénsalo como una medida temporal, un puente para mantener la capacidad de préstamo del FMI mientras se pone en marcha algo mucho más grande. ¿Algo más grande? Sí, un aumento general de las cuotas de todos los países miembros, que se decidió a finales de 2023. Un momento, has dicho la palabra clave, cuotas. Para que todo el mundo lo entienda, ¿qué es exactamente una cuota del FMI? A veces se usan estos términos y damos por sentado que se entienden. Claro. A ver, la analogía es sencilla. Imagina que el FMI es un club. La cuota es la aportación que cada país socio hace al fondo común. Es como comprar acciones de ese club, digamos. Y esa cuota determina dos cosas fundamentales: tu poder de voto dentro de la organización y, lo más importante, cuánto dinero puedes pedir prestado si tienes problemas. O sea que aumentar las cuotas es reforzar la capacidad total del club para ayudar a sus miembros. Justo eso. Por eso, este acuerdo, firmado por el ministro de Economía, Carlos Cuerpo Caballero, y la directora del FMI, Kristalina Georgieva, es básicamente un parche temporal, hasta que ese aumento de capital se haga efectivo, ¿entendido? Exactamente. Y aquí es donde se ve esa tensión entre el plan y la realidad. El plan es el aumento de cuotas, pero la realidad es que poner de acuerdo y coordinar a casi 200 países lleva tiempo. Claro, se necesita este acuerdo puente. Eso es. Pero lo más fascinante es lo específico que es el mecanismo de salida. No es una prórroga indefinida. Aquí es donde la letra pequeña se pone interesante, ¿verdad? Mucho. El acuerdo tiene una fecha de caducidad muy clara. Expirará en cuanto se cumplan las condiciones para el nuevo aumento de la cuota o, como muy tarde, el 31 de diciembre de 2027. Lo que ocurra primero. Lo que ocurra primero. Pero hay más. Una cláusula de terminación automática. En el momento en que España pague su parte del aumento de cuota, el FMI le devuelve cualquier cantidad pendiente de este préstamo puente y el acuerdo, pues, se disuelve al instante. Es un mecanismo diseñado para autodestruirse en cuanto deje de ser necesario. Tal cual. O sea que incluso en las altas finanzas internacionales vemos esta dinámica. Un gran plan a futuro y una solución ingeniosa y temporal para gestionar el mientras tanto. Es nuestro primer ejemplo de esa tensión de la que hablabas. El primero y uno muy claro. Demuestra que la agilidad y las soluciones transitorias son indispensables, incluso para las instituciones más grandes del mundo. De acuerdo. Pues bajemos de esa escala global a la maquinaria interna de la administración española. Porque si en el FMI vemos un acuerdo puente, aquí nos encontramos con una avalancha de ellos. Hay una cantidad enorme de convenios, prórrogas y, sobre todo, adendas. Es que ese es el motor diario de la colaboración entre las distintas partes del Estado y a veces con el sector privado. La Ley 40/2015, que se cita sin parar, es el marco legal, pero la herramienta del día a día es la adenda. Expliquemos qué es una adenda, porque es otra de esas palabras que vemos por todas partes, pero cuyo poder real quizá se nos escapa. ¿Por qué es tan común? Pues piensa en una adenda como si fuera una actualización de software para un contrato. En vez de tener que desinstalar el programa entero y volver a escribirlo desde cero, que sería un infierno burocrático. Claro.
Ujú. La adenda te permite parchar el sistema, añadir una nueva función, corregir un error o cambiar una cláusula específica. Es la herramienta que tiene la administración para ser ágil y poder reaccionar a imprevistos sin empezar de nuevo cada vez. Y vemos ejemplos por todas partes. Uno entre el Ministerio de Defensa y la Universidad de Córdoba, con un calendario de pagos hasta 2029. Sí. Otro entre la Agencia Tributaria y la Generalitat de Cataluña para compartir información. O uno entre Adif, el gestor de las vías de tren, y el Colegio de Ingenieros para que verifiquen proyectos. Cubre absolutamente todo. Exacto. Pero en lugar de perdernos en la lista, hay un caso que ilustra a la perfección esta dinámica de planificar y luego tener que corregir. Es una adenda al Convenio de Gestión de la Sociedad Estatal de Infraestructuras del Transporte Terrestre, la SEIT. ¿Y qué tiene de particular este caso? Porque a primera vista parece uno más. Bueno, la razón oficial de la adenda es adaptar los costes porque se ha liberado el peaje en la autopista de circunvalación de Alicante. Pero lo verdaderamente revelador no está en el texto principal, sino en los anexos. En los anexos. Sí, se publican unas tablas con indicadores de gestión y previsiones de gasto hasta 2027, que son una auténtica radiografía del estado de nuestras infraestructuras. Vamos a ver los detalles, que es donde suele estar la historia. ¿Qué nos dicen esas tablas? Nos cuentan dos historias a la vez. Por un lado, la del futuro que se planea. Por ejemplo, el indicador de digitalización muestra que se quiere pasar de un 33% de uso de pago electrónico en peajes en 2023 a un 40% en 2027. Vale. O en sostenibilidad, se prevé multiplicar por 4 los puntos de recarga para vehículos eléctricos, pasando de 6 a 25. Ese es el plan de modernización. Suena bien, pero has dicho que contaban dos historias. ¿Cuál es la otra? La otra es la de la cruda realidad del presente, y la vemos en la partida de reparaciones. La proyección de gasto para 2025 es de más de 108 millones de euros. 108 millones. ¿Y de cuánto veníamos? De 12 millones en 2023. Un momento. Pasar de 12 a más de 100 millones en reparaciones en solo 2 años. Eso no es un gasto normal de mantenimiento, no es la inflación. Nos está diciendo que se ha acumulado un déficit de mantenimiento brutal durante años y ahora toca pagarlo todo de golpe. Esta es la lectura más probable. Es la factura oculta de años de gestión en concesión, quizás con un mantenimiento ajustado a lo mínimo imprescindible. Ahora que la gestión vuelve a ser enteramente pública, pues sale a la luz todo lo que hay que poner al día. Es una foto perfecta de cómo las infraestructuras envejecen y el coste real que tiene mantenerlas operativas. Un coste que a menudo permanece invisible hasta que explota así en los presupuestos. Exacto. Es increíble. El plan era tener una autopista funcional, pero la realidad es que hay un agujero de 100 millones de euros para ponerla a punto. Y en cuanto a la financiación, también hay algo curioso en esas tablas, ¿no? En las aportaciones del Estado a esta sociedad. Sí, es otra de esas peculiaridades que te hacen arquear una ceja. Hay una tabla que detalla las aportaciones del Estado a la SEIT desde 2023 hasta 2029. Y curiosamente, para el año 2026, la cifra que aparece es 0. 0. ¿Cómo es posible que una sociedad que gestiona infraestructuras críticas y que tiene previsto ese gasto de 108 millones no reciba ni un euro del Estado en todo un año? ¿Es un error o hay alguna estrategia financiera que no estamos viendo? No parece un error. Podría significar varias cosas. Quizás se espera que ese año la sociedad se financie emitiendo su propia deuda. O podría ser un diseño presupuestario donde los grandes desembolsos se concentran en 2025 y luego se retoman en 2027. Donde sí se presupuestan 22 millones y 49 en 2028. Eso es. Sea cual sea la razón, nos muestra que la planificación presupuestaria del Estado no es una línea recta, sino un puzzle complejo y a veces, a primera vista, contraintuitivo. Hemos visto la planificación financiera de una autopista hasta 2029. Pero construir o mantener algo así no es solo una cuestión de dinero y hojas de cálculo. Cualquier gran proyecto choca, literalmente, con el terreno. Y eso nos lleva a otro documento fascinante sobre un proyecto en la cuenca del Tajo, que parece casi un manual de historia natural. Lo es. Se trata de una evaluación de impacto ambiental y es el ejemplo perfecto de cómo un plan de ingeniería se enfrenta a la realidad del territorio. Este documento describe cómo el proyecto coincide con un lugar de interés geológico, las terrazas del Tajo en el entorno de Toledo, y además atraviesa una zona declarada vulnerable a la contaminación por nitratos. Ya de por sí, eso obliga a rediseñar y adaptar el plan original.
Pero lo más llamativo, casi poético, es el inventario de fauna. Menciona la presencia de aves esteparias como la avutarda y el sisón, y grandes rapaces como el águila imperial ibérica y el águila perdicera. No son pájaros cualquiera, son especies emblemáticas y muy protegidas. Exacto. Y aquí volvemos al tema central. Puedes tener el plan de ingeniería más perfecto sobre el papel, pero la realidad es que en esa zona vive un águila imperial, y eso lo cambia todo. Claro. Te obliga a modificar trazados, a establecer calendarios de obra que no molesten en la época de cría, a crear medidas correctoras. El desarrollo no ocurre en un vacío, es una negociación constante con el mundo natural que ya existe. El plan choca con la realidad y debe adaptarse para sobrevivir. Y esta idea de que la administración gestiona el propio territorio, el suelo, llega a un nivel de detalle increíble. No solo se trata de proteger águilas, sino también de fomentar la innovación agrícola. Por ejemplo, se inscribe oficialmente en el registro una variedad de olivo completamente nueva. Se llama Martina y sus titulares son la Universidad de Córdoba y el Instituto Andaluz de Investigación y Formación Agraria. Puede parecer un detalle menor, pero es importantísimo. Es la culminación de un plan de investigación científica que ha durado años. Y al registrarla, el Estado le da seguridad jurídica a sus creadores. Claro, protege la propiedad intelectual y garantiza un estándar de calidad para los agricultores que quieran plantarla. Es el sistema operativo del país funcionando a nivel del campo, regulando qué se planta para mejorar la economía. Entendido. Hemos pasado del FMI a un olivo. Todo esto a veces puede parecer muy abstracto, pero en estos documentos también encontramos cómo este gran sistema operativo aterriza en el día a día de la gente de formas muy concretas. Sorprendentemente concretas. Por ejemplo, hay una resolución que detalla las probabilidades matemáticas de un juego de sorteos. No deja nada al azar, nunca mejor dicho. Esto es genial. Establece que la probabilidad de que salga una combinación ganadora con 3 dígitos distintos es del 72%. En cambio, una con los 3 dígitos repetidos, como el 777... Solo un 1%. ¡Wow! Y lo más interesante es cómo eso afecta al reparto de premios. El porcentaje del dinero recaudado que se destina a premios varía según esa probabilidad. Para la combinación más probable, la de 3 dígitos diferentes, se destina un 64,1% del dinero a premios. Y para las menos probables, baja. Baja, sí. Para las combinaciones más raras, el porcentaje que se reparte baja al 58,2%. Es pura gestión matemática del riesgo para garantizar la sostenibilidad del juego. Es el Estado actuando casi como un casino, calculando las probabilidades al milímetro para que el sistema funcione. Y esta mentalidad de establecer reglas claras para todo, lo vemos en otros ámbitos, ¿verdad? Por supuesto. Vemos cómo se regulan los requisitos para acreditar oficialmente la enfermedad celíaca. No basta con un informe de un médico cualquiera. Exige un informe del Sistema Nacional de Salud. Claro, un estándar. O los procesos para acceder a plazas públicas, como una de médico forense en Galicia, que requiere demostrar 5 años de experiencia previa. Son los estándares que garantizan desde la seguridad jurídica de un contrato hasta la fiabilidad de un diagnóstico médico o la competencia de un funcionario. Es decir, el gran plan es crear un marco predecible y estandarizado para reducir la ambigüedad y lo que a mí me parece. Y ese impulso por la claridad y las reglas del juego llega hasta la cima del sistema. Hasta la cima. Incluso se detalla y se define el papel del Tribunal Constitucional, describiéndolo como el intérprete supremo de la Constitución. Esa es la garantía última. Cuando las leyes y los planes chocan entre sí o con los derechos de la gente, existe un árbitro final cuyo trabajo es interpretar las reglas fundamentales. Es el mecanismo de seguridad definitivo del sistema. De acuerdo. Vamos a intentar atar todos estos cabos. Hemos hecho un viaje desde un acuerdo temporal con el FMI, pasando por el presupuesto millonario para reparar una autopista, hasta las probabilidades de un sorteo y el registro de una nueva variedad de olivo. ¿Con qué nos quedamos? Pues nos quedamos con la confirmación de la idea con la que empezábamos. Estas publicaciones, que a menudo se ven como simple burocracia, son en realidad el registro en vivo de una tensión constante. La que existe entre la planificación a largo plazo y la adaptación a la realidad inmediata. Exacto.
Vemos el gran plan, como el aumento de cuotas del FMI o el presupuesto de infraestructuras hasta 2029. Y luego vemos la realidad, que te obliga a firmar prórrogas, a sacar de la nada 100 millones de euros para reparaciones que no estaban previstas o a desviar el trazado de una obra por un nido de águila. Claro, Todas esas adendas de las que hemos hablado no son fallos del sistema, son la prueba de que el sistema está vivo y reaccionando. son las cicatrices de la realidad en el cuerpo del plan, y demuestran que la rigidez es sinónimo de fracaso. Un sistema que no puede modificar sus propios acuerdos, que no tiene mecanismos como las adendas para adaptarse a costes imprevistos o a nueva información, es un sistema destinado a romperse. Lo cual nos deja con una reflexión final para darle vueltas. Siempre tendemos a criticar la burocracia por su papeleo, sus cambios y sus modificaciones constantes, pero después de analizar todo esto, quizá la pregunta debería ser la contraria. En un mundo cada vez más incierto y complejo, ¿no es precisamente esa capacidad para enmendarse, para añadir una adenda al plan, la característica más valiosa y fundamental de un sistema resiliente, en lugar de ser su mayor defecto?